Hoy en este video vamos a comparar a las fuerzas terrestres de las 5 principales facciones del universo de Star Wars: el Imperio Galáctico, la República Galáctica, la Alianza Rebelde, la Confederación de Sistemas Independientes y la Primera Orden. El objetivo del video es obvio: descubriremos cuál de estos ejércitos fue el mejor, no en cantidad o poder destructivo, sino en términos de diseño, organización y efectividad en combate. En el video pasado hablamos de los mejores bombarderos, pero hoy vamos a centrarnos en el terreno, específicamente en los soldados, sus vehículos, tácticas y estrategias, y al final los clasificaremos de mejor a peor. Muevan todos los cuadrantes al sector 515. Comencemos por el titán autoritario de la galaxia. El Imperio Galáctico no solo era un símbolo de opresión política, también fue una máquina militar formidable, y aunque muchos lo asocian principalmente con su flota de destructores estelares y estaciones de combate como la temida Estrella de la Muerte, su fuerza terrestre también merece un análisis más detallado. El ejército imperial se distinguió por una estructura rígida, bien jerarquizada y con un alto nivel de especialización. A pesar de proyectar una imagen monolítica y uniforme, sus soldados estaban adaptados a distintos entornos y misiones. Los Snowtrooper en planetas helados como Hoth, los Sandtrooper en desiertos como Tatooine, los Scout Troopers en bosques como Endor y otras unidades especializadas que incluían desde exploradores hasta comandos de operaciones encubiertas. Dentro de sus fuerzas de élite destacaban los Dark Troopers, droides de combate avanzados en versiones posteriores con mejoras cibernéticas, y los Death Troopers, soldados modificados genéticamente al servicio directo del alto mando. También estaban los Shadow Trooper, expertos en infiltración, equipados con tecnología de camuflaje. Sin embargo, el Imperio también tenía notables debilidades. Aunque sus tropas estaban bien organizadas, sus vehículos terrestres eran torpes. El icónico AT-AT generaba terror por su tamaño y poder destructivo, pero tácticamente era lento, torpe y vulnerable en terrenos irregulares. En muchas ocasiones, estos vehículos eran rediseñados para intimidar más que para ser funcionales. Además, el enfoque del Imperio era más represivo que estratégico. Su doctrina priorizaba la dominación mediante el miedo, la presencia imponente y la cantidad en lugar de la eficiencia táctica. Aún así, hay que reconocer que su logística era impresionante. Su capacidad para movilizar legiones enteras a lo largo de miles de sistemas planetarios simultáneamente era casi precedentes. Esto les permitió mantener el control galáctico durante décadas, incluso frente a múltiples focos de la rebelión. Pasemos a la República Galáctica. Durante las guerras clon, la República Galáctica desplegó uno de los ejércitos más profesionales y tecnológicamente equilibrados de la historia galáctica. A diferencia del Imperio, este ejército no estaba compuesto por civiles reclutados o fanáticos adoctrinados, sino por clones, soldados genéticamente diseñados para la guerra, criados desde el nacimiento con un solo propósito. La estructura de los clones permitía un nivel de coordinación y obediencia casi perfecto. A esto se sumaban unidades especializadas como los ARC Troopers, los Comandos Clon y los escuadrones personalizados como el Escuadrón 99, con mutaciones que les otorgaban habilidades únicas. Además, el ejército republicano contaba con el apoyo constante de los Jedi, quien fungían como generales, consejeros y líderes en el campo de batalla. Esta combinación de estrategia, experiencia y conexión con la fuerza daba a la República una ventaja táctica invaluable. En el aspecto vehicular, la República demostró gran ingenio. El AT-TE, precursor del AT-AT, era más bajo, estable y versátil. Usaban tanques como el Juggernaut A6, que funcionaba como transporte de tropas y centro de mando móvil, y diferenciaban claramente entre vehículos de exploración, artillería y combate directo, optimizando el uso de recursos según la misión. Además, tenían artillería pesada como el SPA-T, algo que rara vez se ve en estos otros bandos. El diseño modular de sus naves y vehículos permitían reparaciones rápidas y modificaciones constantes. Por eso, el ejército de la República no solo era eficiente, también equilibrado, diverso y respaldado por una doctrina estratégica sólida. Posiblemente fue el ejército más completo de toda la historia galáctica. Es valiente. La Alianza Rebelde.
Pasamos ahora a una facción que ganó la guerra sin tener mejor tecnología, ni los mayores recursos, ni siquiera un ejército estructurado en su etapa inicial. La Alianza Rebelde era una fuerza de resistencia, no un ejército formal. Su objetivo no era aplastar al Imperio en una batalla abierta, sino debilitarlo desde dentro con ataques precisos, sabotajes, infiltraciones y propaganda. Sus tropas eran en su mayoría voluntarios, desertores imperiales, mercenarios o ciudadanos comprometidos con la causa. Aunque no eran soldados profesionales, muchos tenían experiencia en combate o entrenamiento previo. Se organizaban en células independientes, lo que hacía difícil para el Imperio rastrear y eliminar su liderazgo. La falta de estandarización era evidente. Muchos de sus vehículos eran robados o modificados, y sus armamentos variaban según el planeta o la célula rebelde. No contaban con artillería pesada ni vehículos blindados poderosos, lo que los volvía vulnerables en combates prolongados. Su única gran batalla terrestre fue en Hoth, donde pese a estar bien organizados, fueron derrotados. En Endor, vencieron en parte gracias a una maniobra sorpresa y la ayuda de los nativos Ewoks, no por su poder militar directo. A pesar de eso, su creatividad, determinación y superioridad táctica en ciertas misiones le permitió desmantelar lentamente la maquinaria imperial. No tenían la fuerza bruta, pero sí la estrategia y la convicción. Ahora pasemos a la Confederación de Sistemas Independientes. La Confederación fue un experimento militar único en la historia galáctica, un ejército totalmente automatizado, sostenido por el poder económico de megacorporaciones como la Federación de Comercio y el Clan Bancario Intergaláctico. En lugar de humanos, usaban droides de combate producidos en masa por millones de fábricas como las de Geonosis. El droide B1 era el más común, pero también el más débil. Su baja inteligencia y diseño barato lo hacían poco eficiente en combate individual. Sin embargo, su ventaja era la cantidad abrumadora. Podían invadir planetas con ejércitos de miles sin gastar recursos humanos ni preocuparse por la moral. Compensaban su debilidad con unidades más avanzadas, los droides B2 mucho más resistentes, los droidecas con escudos y gran poder de fuego, y unidades especializadas como droides asesinos, espías, francotiradores y comandos. En cuanto a vehículos, los tanques AT eran su opción más balanceada, pero también usaban naves como los MPTL o los gigantescos supertanques que resistían disparos de artillería pesada. Aún así, su ejército tenía un problema: dependían demasiado de una inteligencia centralizada. Si ésta se perdía o dañaba, sus tropas quedaban inactivas o desorganizadas. Su fuerza era la logística y la economía, no la moral o la inspiración. Aún así, sus capacidades para combatir en múltiples frentes a la vez y su habilidad para adaptarse a nuevas tecnologías rápidamente los convirtió en una amenaza militar seria durante toda la Guerra de los Clones. ¡Todos los sistemas sobrevivientes obedecerán a la Primera Orden! Y van a rememorar que este es el día en que cayó la República. Finalmente llegamos a una facción que intentó revivir a la gloria del Imperio, pero con un enfoque aún más fanático, centralizado y radical. La Primera Orden nació en las regiones desconocidas, fundadas por antiguos líderes imperiales que sobrevivieron a la caída del emperador. Su ejército combinaba lo mejor del Imperio con tecnología moderna. Los Stone Troopers de la Primera Orden eran más precisos, más disciplinados y en muchos casos entrenados desde niños bajo métodos extremos de adoctrinamiento. Tenían tropas especializadas como los Flamer Troopers, los Snow Troopers y soldados de asalto pesados. A esto se suma unidades de élite como los Caballeros de Ren, al servicio directo de Kylo Ren, y los comandos de élite como la Capitán Phasma. A nivel vehicular, la Primera Orden corrigió algunos errores del Imperio. Sus caminantes como el AT-M6 eran más estables y contaban con mejores armas. También usaban tanques como el TX-225, ideales para patrullar ciudades ocupadas. El gran problema de la Primera Orden fue su visión extremista y dogmática. Confiaban demasiado en el miedo y, al igual que el Imperio, subestimaron el poder de la esperanza y la unidad de sus enemigos. No obstante, su poder militar era devastador y su capacidad de movilización tropas era casi instantánea. Ahora pasemos a la clasificación del mejor al peor, esto basándome en aspectos claves como tácticas y estrategias en el combate. En primer lugar tenemos a la República Galáctica, bien estructurada, tecnológicamente avanzada,
con tropas de élite y apoyo Jedi, versátil, adaptable y con un enfoque equilibrado entre tecnología y táctica. En segundo lugar, la Confederación de Sistemas Independientes, capaz de producir soldados y vehículos en masa, pero limitada por la inteligencia artificial básica de sus unidades estándar. Aún así, su variedad y adaptabilidad les da el segundo lugar. En tercer puesto, la Primera Orden. Fue una fuerza más refinada que el Imperio en términos de eficacia, pero también más brutal y menos política. Representaban un retorno a la oscuridad con menos diplomacia y más fuego. En cuarto lugar, el Imperio Galáctico. Aunque tiene tropas especializadas y buena logística, su dependencia de vehículos poco prácticos y su énfasis en el miedo más que en la eficiencia lo dejan en el cuarto lugar. Y en el quinto lugar, la Alianza Rebelde, efectiva en ataques precisos y misiones de sabotaje, pero carente de poder ofensivo real para enfrentamientos abiertos. Su falta de recursos y de estructura militar organizada la ubican al final de esta lista. Y bueno, esta es solo mi opinión, por supuesto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estoy sobrevalorando a la República o estoy subestimando al Imperio? Hazme saber en los comentarios. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen día, tarde o noche, que la fuerza los acompañe.